Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para su salud. Ya anunciábamos la pasada semana cuando dialogábamos con el doctor Francisco Castilla, miembro del equipo médico de Asistencias Los Ángeles, que hoy íbamos a hablar de un problema que es sin duda alguna doloroso y que yo creía que era menos frecuente. Sin embargo, ya nos comentará el doctor Castilla que afecta a un porcentaje de población suficiente, notable, ¿no? Vamos a hablar del cólico nefrítico. Ustedes, doctor Castilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me va a permitir que haga referencia a lo que usted comentaba, porque tiene, vamos, es muy gráfico, ¿no? Me comentaba fuera de cámara que al cólico nefrítico se le conoce como el parto de los hombres. El parto, ¿no?, de los hombres, así es. Efectivamente, porque se trata de un dolor intenso. Un dolor intenso, sí, además un dolor muy llamativo que hace que el paciente, esté extremadamente inquieto, no para de moverse y tal, y no se le va el dolor, no se le va el dolor. De hecho, aunque no sepa, es un dolor que aunque no se sepa el diagnóstico exacto, lo primero que hay que hacer siempre, además es un dolor de urgencia, vamos, tratarlo en urgencia, lo primero que hay que hacer siempre es tratar el dolor, analgesia. Ya se estudiará después por dónde viene el dolor, porque es debido, pero que duele mucho. Claro, el parto de los hombres, porque se trata en última instancia de expulsar las piedras que se han producido en el riñón. Urete, sí, claro, en el riñón, en el urete. Entonces, el cólico nefrítico es un dolor agudo que se produce por una hiperpresión en el tracto urinario. Entonces, en condiciones normales, la presión ahí también, como en las arterias, también en el tracto urinario hay unas medidas de presión. En condiciones normales son 15 miligramos de mercurio. Pues en el cólico renal de 15 puede pasar a 100 miligramos. O sea, que aumenta extraordinariamente la tensión dentro del uréter. Fundamentalmente se producen en el uréter, ¿no? Entonces ahí aumenta mucho la tensión. La musculatura intrínseca intenta vencer esa resistencia, y eso da lugar al cólico nefrítico, que se llama cólico precisamente porque va por oleada, Cuando la musculatura intenta vencer ese, pues aparece el dolor intenso, que se relaja un poco porque no puede o porque se ha expulsado, pues entonces desaparece el dolor. Pero el término cólico viene porque va por oleadas, ¿no? Entonces de pronto te viene el dolor, de pronto, pero es un dolor muy desagradable, muy desagradable. Entonces, decía antes lo de la urgencia. Resulta que el cólico nefrítico constituye el 3,5% de todas las urgencias que se ven, más abundante de todas las urgencias hospitalaриas. Entonces, o sea que es una patología relativamente presente en la población, efectivamente. Es más del 10% de la población presenta un cólico nefrítico a lo largo de su vida. O sea, a lo largo de ya vamos, lo decimos ahora, se da más en varones y entre 35 y 50, 60 años. Esa es la edad que suele aparecer, ¿no? Y más en varones. Y es más de un 10%, pero tenemos que hacer una indicación aquí. Aquellos que lo padecen, luego presentan un 50% más de posibilidades de pasarlo otra vez. O sea, es decir, que no se le produce una sola vez en la vida, sino que se puede repetir. Que se puede repetir, efectivamente, que puede repetirse. Entonces, pues que lo tengamos en cuenta, ¿no? Este dolor se suele presentar por la mañana, ¿no? Se suele presentar por la mañana y sobre todo en épocas de calor, porque hay mayor concentración de la orina. Al haber mayor concentración de la orina, hace que se solidifique, que se forme un cálculo ahí, y entonces cuando nos da el dolor, ¿no? Es muy importante lo del tema de la analgesia, porque es que te la va a pedir el propio paciente. El propio paciente va a venir con un dolor muy importante y llamativo, con lo cual hay que ponerle una analgésica, que por ahora hay distintos tratamientos, pero fundamentalmente
El tratamiento de elección son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos es el primer fármaco que tenemos que poner. Pero bueno, eso es cuestión ya. Luego ya se puede utilizar también el metamizol, en fin, se pueden utilizar incluso los antiinflamatorios esteroideos, que son los corticoides y demás, pero todo eso lo irá valorando ya el facultativo de urgencia o ya el que tengamos o nuestro médico de cabecera, por ejemplo, de cabecera y demás, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es muy intenso el dolor y que el dolor tiene que remitir, o sea que se puede utilizar un arsenal terapéutico importante. Iba a decir las de las causas, ¿no? El 90% de los casos del cólico renal son por piedras o cálculos que pueden que se forman en el uréter y entonces no dejan pasar la orina, y se van formando, y eso pues va pues como decíamos en la semana pasada con lo de las arterias, ¿no? Pues va mirando la luz del uréter hasta que llega un momento que no puede salir la orina. Entonces, que lo tengamos en cuenta eso. Se suele presentar en personas de mediana edad, pone aquí el estudio que consulta, mediana edad entre 35 y 50 años. Y se trata de un dolor brusco, o sea, viene de pronto, brusco, unilateral, porque suele ser del lado donde está la piedra, no suele intenso, o sea, fuerte, cólico, lo que hemos dicho antes, que viene por oleadas, y sin alivio. No, por mucho que sea cual sea la postura del paciente, no vamos a encontrar alivio. Por eso la inquietud que genera, que te pongas de pie, que te sientes, que no se va el dolor, Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el cólico, que por eso se llama cólico, se va a presentar con altibajos de dolor. Pero vamos, que te duela menos, que te duela más, pero que te va a seguir doliendo, con picos de intensidad. Lo que se traduce porque hay una obstrucción en un conducto hueco, que es el uréter, y entonces como respuesta a los movimientos del músculo que intentan de la pared vencer la resistencia, te viene el dolor. Este dolor comienza en la región lumbar y se irradia de forma típica hacia la fosa ilíaca y después hacia la fosa ilíaca y a la zona inguinal y luego a la zona genital. Que sepamos, ese es el recorrido del dolor, fosa ilíaca, región inguinal y genitales. Se encuentra normalmente cuando el cálculo, la piedra se encuentra a nivel del uréter distal, se asocia a un síndrome miccional con polaquiuria. ¿Qué significa polaquiuria? Pues que aumenta el número de micciones que tengamos de necesidad de orina. De necesidad de orina, efectivamente, durante el día. Y es, aunque orinas poco, se orina poco, tienes que ir muchas veces, pero orinas poco. Claro, si puedes orinar. Porque la piedra impide que entonces, que muchas veces la micción intentamos orinar, pero sin éxito, lo que nos da lugar a una cosa que en medicina llamamos el tenesmo también, ¿sabes? Y no podemos orinar. En fin, que todo este cuadro... O sea que dependiendo de donde esté la piedra, efectivamente el dolor si está más arriba, si está más arriba está a nivel lumbar, y si está más abajo da el síndrome miccional, ¿no? Todo este cuadro produce también una sudoración profusa, ansiedad, intranquilidad, incluso hasta fiebre. Puede dar hasta fiebre, pero ya por una infección concomitante. Una ralentización, un enlentecimiento de la orina nos puede aumentar, provocar una infección, ¿no? Entonces, pues la primera indicación de esto para el primer que tenemos que hacer es intentar expulsarlo y controlar el dolor. Bueno, y luego ya hacer las pruebas, pues una analítica sanguínea para ver si por ejemplo es porque hay un exceso de urea, de creatinina, una analítica de orina también para ver si hay cristales de oxalato cálcico,
si hay cristales de ácido úrico, todo eso también lo podemos ver en la analítica. La radiografía simple, si no vemos el cálculo, porque no es radiotransparente, pues, pero sí vemos la dilatación que produce. Claro. Unas veces se ve porque es radiopaco y otras veces no se ve, pero si no se ve podemos ver la dilatación que provoca en el riñón o en el uréter. Entonces todas esas cosas. Luego están la ecografía, el TAC, en fin, que hay... Eso es para determinar efectivamente la localización que existe realmente, ese cálculo. Y luego pues ya tratarlo con el arsenal que tengamos para el dolor, sobre todo unos antiinflamatorios, para que no se produzca la inflamación y se estreche todavía más el uréter, analgésicos tipo metamizol, que es el Norotí, en fin, tramadol, todas esas cosas, e incluso hasta inflamatorios extraordinarios como la prednisona. La prednisona también se puede utilizar. Dice que, y luego, bueno, medicación también para evitar las náuseas, los vómitos, porque también se van a presentar, ¿no? Sí, últimamente en cuanto a tratamiento, que este es el tratamiento más innovador que hay, es la litotricia. Ya hablamos para destrozar las piezas, sí, las piedras. Eso a través de unas ondas de choque, a través del agua, las ondas de choque rompen el cálculo, rompen el cálculo. Entonces es decir, el paciente se mete en una especie de piscina, aparecen unas ondas de choque que destrozan, por decirlo de alguna manera, esa piedra que son las que está generando. Entonces lo que hacen es convertirla en arena, por de alguna manera. Pero ojo que hay que expulsarla. Hay que expulsarla porque luego puede ser que esos mismos microcálculos que queden formen otro cálculo y den también lugar a otro cólico nefrítico, secundario al primero. Sí, que hay que limpiarlo por de alguna manera, es decir, que salga toda esa arenilla. Y una cosa que es muy importante también decir, que se me ha olvidado: no por beber mucha agua no por beber mucho líquido vamos a tratar de expulsar, de mejorar. Claro. Algunas veces puede ser hasta contraproducente. Eso estaba yo pensando. Porque aumentamos el nivel, el volumen. Es imposible soltar agua y encima seguimos bebiendo agua para que el volumen de la orina aumente y no poder expulsarla. Efectivamente, conozco mucha gente que dice, no, eso bebiendo cerveza, no. Que lo que hacemos es aumentar el volumen de orina, del líquido, y entonces no se pueda expulsar. Así es que ojo con eso. Eso es importante. ¿De acuerdo? Y pues nada, nos hemos aproximado al alcohólico nefrítico. Que pues no se nos presente. Eso es lo que tenemos que Efectivamente. Eso es lo que tenemos que pensar. Doctor Castilla, muchísimas gracias. Ha sido como siempre un placer recibirle en este programa. Vale, muchas gracias. La próxima semana volveremos. Pues ya volveremos, sí. Y naturalmente con un nuevo tema. A ustedes, pues les digo lo mismo, amigos telespectadores. Procuren ser felices, pásenlo bien y no nos abandonen. Con ustedes realizamos este programa ahí, al otro lado del receptor. Volvemos dentro de 7 días. Sean felices, pásenlo bien.